Buenos días a todos. Vamos a ver si podemos ponernos en marcha y compensar estos 5 minutos que llevamos de retraso. Yo quiero, en primer lugar, deciros que tengo una gran alegría de poder estar en un evento de este tipo. Estoy contento por varias razones. Primero, por estar en un evento de este tipo después de muchos meses. En segundo lugar, por estar en Huesca. En tercer lugar, por haber sido invitado a participar al segundo congreso. Había estado en el primero, en Badajoz, y estar aquí en este segundo, y por ello doy las gracias a la Diputación de Huesca y a la IGAE, y quiero darle especialmente las gracias a Nuria porque me embarcó por primera vez en esta cuestión hace ya unos años y hemos participado con mucha alegría en estos congresos. Y por último, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que parece evidente, y lo vemos desde los órganos de control externo. Bueno, se me ha olvidado presentarme. Soy Antonio Mira Perceval Pastor, síndico de cuentas de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Y desde los órganos de control externo estamos constatando, y desde luego nosotros lo hemos hecho en el ámbito de nuestra comunidad, que ha habido una sustancial mejora de la situación de las entidades locales con relación al control. Venía ya de atrás, es decir, no solo es por el Real Decreto 424, ya venía de atrás una mejora de las entidades locales. El Real Decreto 424 ha sido un empujón fundamental, pero yo creo que ha sido un empujón fundamental también por la implicación del colectivo de interventores de la administración local, no solo de los interventores, sino de todas las personas que se mueven en este entorno. De manera que yo creo que estamos de enhorabuena celebrando este segundo congreso. El panel que hoy nos toca, la primera ponente es Mar Moreno, que está aquí a mi lado, que es secretaria interventora de ayuntamientos. Inicialmente fue Fuente Pinilla, creo que es el primero, ¿no? Sí. Ayuntamientos pequeños de la provincia de Soria. Luego pasó a desempeñar este trabajo en Valencia y desde hace años, 2005, ¿no? Está en el servicio de asistencia a municipios de la Diputación de Palencia, de la que es después, desde el año 2016, la jefa del servicio. Le cedo a ella inmediatamente la palabra para que empiece con su ponencia y luego tendremos un segundo ponente que intervendrá en remoto. No puede estar hoy con nosotros y lo tendremos a la pantalla por la intervención de Mar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todos. Quiero felicitar en primer lugar a los organizadores de estas jornadas, especialmente a la anfitriona, la Diputación de Huesca, por su iniciativa y por el gran esfuerzo que supone, sin duda, organizar un evento de estas características. También quiero agradecer la posibilidad que se me ha dado para participar en este segundo Congreso de Control Interno. El Real Decreto 424, el Real Decreto que regula el control interno en las entidades locales, tiene como objetivo conseguir un control económico presupuestario más riguroso, reforzar el papel de la función interventora para ello y para el cumplimiento de estos objetivos se deberá dotar, dice el reglamento, de un adecuado modelo de control interno. También se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes para ello. Y se establece también la posibilidad de que pueda recabar todos los informes, tanto jurídicos como técnicos, que necesite de los órganos de su propia entidad local o externos, pero también de los servicios de asistencia a municipios, órganos competentes de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, a comunidades autónomas también uniprovinciales y, por supuesto, de la intervención general de la Administración del Estado. Pero además este Real Decreto contempla otra atribución para el órgano interventor, que es el control sobre entidades colaboradoras y sobre beneficiarios de ayudas, de subvenciones que sean concedidas por órganos de la administración local y que además estén financiadas con cargo a su presupuesto. Es un control reforzado en materia de subvenciones que sin duda viene determinado porque es cierto que con carácter general, no siempre, porque ya veremos que no en todos los ayuntamientos es así, pero en principio las subvenciones suponen una modalidad importante del gasto público. Además, a través de las subvenciones, también la Administración pretende impulsar determinados comportamientos que son de interés general para la propia Administración, para la sociedad.
Esto justifica, por una parte, un control presupuestario y financiero mucho más riguroso en materia de subvenciones, pero también el establecimiento de unos criterios de una gestión homogénea de las subvenciones en todas las administraciones públicas. Es necesaria también una adecuada planificación y para eso se establecen también en la Ley de Subvenciones algunos mecanismos, no solo sobre el procedimiento de gestión de subvenciones, sino también para una adecuada planificación. En este sentido, con carácter previo al establecimiento de cualquier línea de ayudas o subvenciones por parte de las entidades que componen la administración local, será necesario concretar los objetivos que se pretende conseguir a través de un plan estratégico. Los objetivos que se fijen en este plan estratégico deberán además estar vinculados necesariamente con los correspondientes programas presupuestarios de los presupuestos de cada entidad local. También con carácter previo, no estoy pasando las diapositivas, no sé si se ven bien. Con carácter previo también a la convocatoria de subvenciones, se deberán establecer la normativa reguladora de las bases para la concesión de subvenciones dentro del marco de las bases de ejecución del presupuesto, bien a través de una ordenanza general o a través de ordenanzas específicas en función de cada modalidad de subvenciones, de líneas de ayudas que se prevea convocar. Sobre estas actuaciones, que en todo caso son previas a la convocatoria, al otorgamiento de las subvenciones, no se van a llevar a cabo comprobaciones propias de la función interventora, ya que en ellas no se van a generar actos de los que deriven obligaciones de contenido económico. Sin embargo, sí se va a llevar a cabo el control interno durante todo el proceso de tramitación y gestión de subvenciones y también, como la Ley de Subvenciones establece, sobre los beneficiarios y ayudas. Este control se va a llevar a cabo a través de la función interventora, ya sea función interventora plena o función interventora limitada previa de requisitos básicos, y con posterioridad deberá llevarse a cabo un control financiero en el que se va a evaluar la adecuación de todo el procedimiento de gestión de subvenciones a la normativa y también la adecuada aplicación de los fondos recibidos por parte de los beneficiarios de las subvenciones. Establece como una medida de simplificación el propio Real Decreto un modelo simplificado de control interno a la vista de la heterogeneidad de la planta municipal y dirigido a aquellos ayuntamientos que van a tener una menor capacidad, menor posibilidad de aplicar el régimen de control interno general. A este régimen de control simplificado podrán acogerse aquellas entidades que se encuentren incluidas dentro del ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local. Pero en todo caso es un modelo simplificado que se determinará por el órgano interventor si se acogen o no a él. Este régimen de control simplificado consistirá principalmente en el ejercicio de la función interventora. Parece razonable y así se establece que para los municipios que se acojan a un régimen simplificado sea más razonable la función interventora de requisitos, modalidades de requisitos básicos. Y en relación con el control financiero, se establece que el control financiero tendrá un carácter potestativo. Bien es cierto que después se establece algunas excepciones que son importantes y que en definitiva van a obligar a llevar un control financiero en algunos aspectos por parte de todas las administraciones en materia de auditoría de cuentas, pero en relación con el ámbito subvencional es obligatorio en todo caso el control sobre beneficiarios y entidades colaboradoras porque son actividades que derivan de una obligación legal, en este caso porque están previstas en la Ley General de Subvenciones. En aquellos casos en los que la función interventora se acuerde así por el Pleno, que se lleve en el procedimiento de requisitos básicos, no se va a llevar a cabo una comprobación sobre todos los extremos, sino únicamente sobre aquellos requisitos básicos que establece el artículo 13. Es decir, sobre la existencia de crédito presupuestario y que las obligaciones o los gastos se generen por órgano competente. Además, el Pleno podrá establecer aquellos requisitos adicionales que considere que son trascendentes en el proceso de gestión de subvenciones. También
hay que tener en cuenta que se consideran trascendentes, en todo caso, en el proceso de gestión de subvenciones, aquellos extremos que están incorporados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008. En materia de subvenciones, los extremos del Acuerdo del Consejo de Ministros que tenemos que tener en cuenta son los que se indican en los acuerdos 18, 19 y en el 20 también, en relación con los convenios que se firman con las entidades colaboradoras. En relación con el control financiero, que como decimos se llevará a cabo en todo caso sobre beneficiarios de entidades colaboradoras, aquellos extremos que vayan a ser objeto de control tendrán que figurar en el correspondiente plan anual de control financiero que debe aprobar anualmente la corporación y finalizarán con un informe resumen en el que se establezcan cuáles han sido los hechos comprobados, el resultado de esta comprobación y aquellos aspectos, aquellas deficiencias que resulten del proceso y que deban ser objeto de subsanación. Pues bien, a pesar de este modelo simplificado, a pesar de que está previsto para ayuntamientos con menores medios, con mayores dificultades en la gestión, lo cierto es, nosotros lo vemos en nuestra experiencia, pero también se deriva así de los datos que nos aporta el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, el último, el del año 2019, lo cierto es que las entidades locales están teniendo dificultades para la implantación del control interno. También para la gestión de subvenciones, hay que decir. Esto es debido no solo a la heterogeneidad de la planta municipal, sino sobre todo a la gran debilidad que presenta la planta municipal en España. Y es que si vemos los datos de población por municipios que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, podemos comprobar que solo el 5% de los municipios de España tienen una población superior a 20.000 habitantes. Pero es que además el casi 84% de los municipios tienen una población que no llega a los 5.000 habitantes. De estos el 60%, es decir, la mitad de los municipios de España ni siquiera tienen 500 habitantes. Si vamos descendiendo, llegamos a cifras elevadas de municipios que tienen 40, 50, 60 habitantes. Estos datos en algunas comunidades autónomas, como el ejemplo de Castilla y León, porque aglutina, además es la que más conozco, aglutina el 25% de los municipios de España y aquí ya nos ofrecen datos de población en municipios que alcanzan el 97% de municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que además hay muchas entidades de ámbito territorial inferior al municipio, casi el mismo número de entidades territoriales de ámbito inferior que municipios, donde dotarse de estos medios realmente es difícil conseguir los medios que el reglamento establece como imprescindibles para llevar a cabo un modelo de control eficaz. Por mucho que en todos los informes que remitamos a las distintas administraciones, a los órganos de control, indiquemos esta falta de medios, es muy difícil conseguirlos con esta estructura. La realidad es que en estos municipios, y además por la propia clasificación de los puestos de funciones reservadas que hace el Real Decreto 128, en los municipios de menos de 5.000 habitantes la función interventora se lleva a cabo por un secretario interventor. El secretario interventor, además de interventor, va a llevar a cabo las funciones de secretaría, las funciones de tesorería y en muchos casos, porque tampoco va a tener mucho personal técnico de apoyo, va a ser también el gestor de los expedientes de subvenciones, con lo cual nos encontramos con la paradoja de que un mismo expediente va a contar con el certificado del órgano gestor, que después va a ser informado por el mismo órgano que es secretario y por la misma persona en sus funciones de interventor, va a fiscalizar y va a intervenir. Es decir, yo no sé si aquí la eficacia y sobre todo la eficiencia de la administración es muy visible. Esta situación ya se ha hecho eco en diferentes informes. Aquí me refiero a uno que ha sido publicado durante el mes de agosto del Tribunal de Cuentas, en el que se insta al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que se pueda dotar a los órganos de control de funcionarios interventores ante la escasez y el gran número de vacantes que actualmente existen. También se insta a las comunidades autónomas para que adopte las medidas necesarias para impulsar agrupaciones de municipios con el fin de reforzar estas estructuras tan débiles. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que en estos municipios
La actividad subvencional, como decía al principio, no es una modalidad importante. De hecho, una parte muy pequeña de su presupuesto se dedica a otorgar subvenciones. Más bien, se dedican a gestionar las subvenciones que reciben, que también es una parte complicada en su tarea. Son subvenciones, además, que este año quizás para evitar e intentar paliar los daños de la pandemia se ha otorgado alguna subvención más, pero en general son subvenciones que se otorgan en régimen de concesión directa y cuando se acude al modelo normal de concurrencia, los beneficiarios son muy pocos, el destino de fondos es muy poco y cuesta entender por qué en estas entidades hay que llevar a cabo este control reforzado sobre los beneficiarios y sobre entidades colaboradoras prácticamente inexistentes. Este escenario nos pone de manifiesto la dificultad de llevar a cabo un control interno dentro de un marco único para toda esa estructura administrativa. Desde luego, no podemos utilizar el mismo marco o no puede dar el mismo resultado en la gestión, un marco normativo previsto para municipios de mayor dimensión que para estos municipios que cuentan con una escasez de medios evidente. Sin embargo, todos ellos están de igual manera obligados a ejercer este control interno, no solo porque la normativa de control interno los incluye dentro de su ámbito de aplicación sin exclusión, sino porque realmente son administraciones, están gestionando recursos públicos y tienen que ser objeto de un riguroso control presupuestario. Sin embargo, para conseguir que este control sea posible, pero sobre todo que este control sea eficaz, hay que adoptar alguna medida que les facilite su ejercicio. Estas medidas deben ser, desde mi punto de vista, medidas estructurales, medidas también de apoyo a los funcionarios de estas administraciones y tienen que pasar también por adoptar medidas de simplificación normativa y de simplificación en el ejercicio de las funciones. Acelero un poquito entonces. Es fundamental para ejercer el control eficaz a tomar medidas para racionalizar la estructura administrativa de la que hablábamos al principio, crear unidades administrativas mucho más potentes que cuenten con medios técnicos, con funcionarios especializados para la gestión de este control. Ello pasa necesariamente por reforzar las plantillas de funcionarios de habilitación nacional y también es importante, es fundamental el apoyo de las diputaciones, o en su caso de las comunidades autónomas uniprovinciales. Este apoyo, en todo caso, también va a ser diferente en función de la propia estructura de las diputaciones, pero sobre todo de los destinatarios del asesoramiento. Va a ser necesario reforzar la estructura municipal porque si no el apoyo desde las diputaciones al final acaba siendo casi una sustitución de las funciones municipales, de las competencias municipales, cuando las diputaciones tienen que prestar otro tipo de asistencia, de apoyo, de coordinación, de cooperación. Desde la Diputación de Palencia tenemos solo 4 municipios de los 190 que hay en la provincia que tienen una población superior a 5.000 habitantes y desde luego nuestra prioridad tiene que ser garantizar el ejercicio de las funciones reservadas. Para ello tenemos que actuar de manera proactiva para que la gestión municipal no se vea paralizada ante el exceso de vacantes que hay. Con esto hemos conseguido un control, un ejercicio de la función interventora razonablemente buena. Los índices de remisión de cuentas así lo avalan. Sin embargo, estos mismos informes también nos ponen de manifiesto la necesidad de impulsar medidas tendentes a conseguir un mayor control mejorar el control interno y en ese sentido pues estamos adoptando algunas medidas, estamos elaborando modelos que puedan ser utilizados por todos los ayuntamientos de la provincia, sobre todo estamos reforzando la formación, creemos que es fundamental la formación y también hemos incluido formación específica para alcaldes. Nos parece que aunque no necesiten esta formación técnica sí que es importante que ellos también se impliquen en el proceso y conozcan y apoyen la función interventora. Y por último, solo un minuto para indicar que yo, 2 propuestas de simplificación normativa. En el ámbito de subvenciones, desde mi punto de vista, el plan estratégico es una exigencia de planificación excesiva para los ayuntamientos.
Además, teniendo en cuenta la vinculación que existe entre los objetivos del plan y los objetivos de los distintos programas presupuestarios, quizás sería posible llevar a cabo esta adecuada programación a través de una programación adecuada del presupuesto, por ejemplo, por supuesto, mejorando la planificación y consiguiendo, dice el Tribunal de Cuentas, y yo le copio, que los presupuestos sean un auténtico instrumento de gestión, de planificación y de toma de decisiones. Por otra parte, en el ámbito del control interno, el ejercicio del control financiero en relación con los beneficiarios y entidades colaboradoras, a la vista de los antecedentes que ya he comentado, no solo por la debilidad de la planta municipal, sino también por la escasa actividad subvencional de estos municipios, pienso que quizás se podría sustituir reforzando, en ningún caso debilitando, el ejercicio de la función interventora. Y nada más, únicamente añadir que también por parte de la Intervención General del Estado, su participación me parece muy importante y este congreso es una muestra de ello para también visualizar la necesidad de llevar a cabo un adecuado control eficaz por parte de todas las administraciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos la prueba de fuego, a ver si nos funciona bien la conexión y podemos pasar al siguiente ponente, que es Vicente Calvo del Castillo. Ha sido interventor, viceinterventor, interventor adjunto de varios municipios. Ahora mismo lo es de Oleiros, pero ha sido también de Ferrol y de Santiago. Quiero destacar también que ha sido jefe de servicio de asesoramiento a los municipios de la Diputación de La Coruña, que también tiene en la cabeza las necesidades de los pequeños. Le paso la palabra a Vicente. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Me sumo a las felicitaciones realizadas a los organizadores, patrocinadores y Diputación de Huesca. Y bueno, vamos a ver si hago la presentación correctamente. Bien, el tema que voy a tratar aquí es un tema, digamos, transversal, que se puede aplicar tanto a entidades locales de dimensión reducida como las grandes. Yo supongo que se estará viendo la presentación en la pantalla. Bien, voy a tratar... No, la presentación, si la quieres utilizar, no la estamos... Sí. A ver ahora. A ver. No la estáis viendo. A ver, un momentito, porque no he debido hacerlo bien. Entonces, aquí. Aquí está. Ahora. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Vale. De acuerdo. Un momentito, voy a poner mejor. Ahora se ve mejor, ¿no? Completamente. Vale. Vale, ahora sí. Bueno, voy al principio. Intento ir al principio. Aquí está. Vale, ahora. Vamos a ver si me quito esto. Bueno, pues el objeto directo de esta presentación es analizar el principio del devengo en materia del gasto en general y en concreto de las subvenciones, lo que nos va a llevar a analizar la tramitación anticipada de los expedientes de subvenciones, los gastos plurianuales en materia de subvenciones y también el pago anticipado como solución que yo propongo ya no solamente para un control eficaz de la actividad, sino también para una gestión eficaz de las subvenciones. Insisto que esto se puede extrapolar a otros ámbitos de gestión, aunque el pago anticipado es exclusivamente de las subvenciones, de forma evidente. Esto ha surgido pues principalmente pues, por dar facilidad de gestionar las subvenciones y, bueno, pues por los bajos niveles de ejecución del presupuesto que he visto que se dan en casi todas las entidades. Vale, vamos a ver si aquí... Vale, bien, bueno, pues
empezamos. Unos requisitos esenciales en la fiscalización de todo gasto es el principio de temporalidad. Tenemos aquí el acuerdo Consejo de Ministros que establece, dispone, que se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer nacidas y no prescritas, cumpliendo los requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, es el que subrayo, especialidad y especificación. Bien, ¿en qué consiste la temporalidad? Pues está ligado, como bien sabemos todos, que llevamos ya años en la profesión, ¿no? Está ligado al principio del devengo de las obligaciones. ¿Cuándo se devengan las obligaciones? Cuando se vengan las obligaciones es el ejercicio en el que se van a devengar las obligaciones, cuando se prevé reconocer las obligaciones, ese es el ejercicio económico al que deben imputarse los créditos. Bien, entonces estamos incumpliendo este principio de temporalidad, es decir, estamos realizando malas prácticas en materia de subvenciones y otros expedientes, por ejemplo, cuando estamos reteniendo crédito en este presupuesto corriente y, sin embargo, la subvención se va a pagar al ejercicio siguiente, dado que en el propio base de las mismas, o en la propia convocatoria, se establece que la cuenta justificativa se presentará al año siguiente. Entonces, oiga, no es de recibo retener crédito en este año si se va a reconocer la obligación en el año siguiente. Aquí lo suyo sería, pues, realizar la tramitación anticipada de las subvenciones. También es incorrecto imputar al presupuesto corriente todo el gasto, a sabiendas de que la subvención es plurianual. Bien, efectos negativos derivados de estas malas prácticas. Es decir, si yo imputo incorrectamente el gasto al crédito del ejercicio que no corresponde, en primer lugar estoy incumpliendo la normativa vigente. Y si estoy fiscalizando de conformidad un elemento esencial, pues lo estoy haciendo francamente mal. Otros efectos son la inejecución presupuestaria del gasto. Claro, si yo retengo este año a sabiendas de que no voy a ejecutar, voy a tener unos niveles de ejecución bajos. Esto significa también el desaprovechamiento de los recursos financieros previstos para este año. Hay un equilibrio financiero de ingresos y gastos, los ingresos los obtengo, los gastos no los ejecuto, pues oiga, aquí tendré, o debería tener, yo lo haría, una mala puntuación de la población, de los ciudadanos, en el sentido de que, oiga, usted está recaudando unos dineros, pero no me lo está devolviendo en bienes y servicios, ¿no? También la complicación administrativa que esto genera, pues me van a aumentar los remanentes de crédito, tengo que incoar expedientes de incorporación de remanentes de crédito, los podré incorporar si tengo financiación. Esto, la incorporación de remanentes, como bien sabemos, pues retrasa toda la gestión del gasto, porque primero tengo que aprobar la liquidación, determinado el remanente de tesorería, pues lo puedo incorporar o no. Y cuando esté en vigor, cuando van a estar en vigor las reglas fiscales, esos remanentes de tesorería los tengo que aplicar en primer lugar amortización de deuda en su caso, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, la última inconveniencia es que el beneficiario tarda en cobrar y que el presupuesto se ejecuta en el año siguiente. Bien. Conclusiones. Por ejecución presupuestaria debe entenderse el reconocimiento de la obligación. Para poder reconocer una obligación debe realizarse la prestación y reconocerse formalmente la obligación por el no competente, y las obligaciones se imputan al ejercicio en que se realicen, es decir, cuando se reconocen al ejercicio en que se reconoce. Por lo tanto, las fases previas de autorización y compromiso también se tienen que imputar al ejercicio en que se prevean reconocer estas obligaciones. Propuesta de solución. Por un lado, el pago anticipado de la subvención, reteniendo un porcentaje en concepto de garantía, puede ser una buena técnica, primero para cumplir el principio del devengo. Es decir, si yo pago por anticipado una subvención que me van a justificar al año siguiente, el reconocimiento de la obligación ya se realiza en el año corriente. Por tanto, estoy cumpliendo el principio del devengo perfectamente, porque en mis bases reguladoras he previsto dicho pago anticipado. Se ejecuta el crédito presupuestario previsto para este año. Se rebaja la complejidad administrativa, ya que, como está pagado, no tengo que incorporar los remanentes de crédito. Y se reducen los plazos para la tramitación y el pago de las subvenciones. ¿Qué haré con el importe
que haya retenido en su caso de esa subvención. O sea, yo digo, lo pago anticipado al 100%, pero retengo, por ejemplo, un 40%. Bueno, pues esto estará en la cuenta de fianzas de acreedores no presupuestarios y al año siguiente, cuando me presenten la cuenta justificativa y si es de conformidad o por importe que sea de conformidad, pues pago directamente de ese acreedor no presupuestario. Al fin y al cabo se favorece la actividad subvencionada, favorecemos al beneficiario porque estamos anticipando un importe, un 60, un 70 o todo, como cada uno quiera, y con esa retención estoy garantizando eventuales incumplimientos parciales. Bien, esto sería el pago anticipado. Vamos a ver ahora la tramitación anticipada de las subvenciones. Esto lo cualifico como otra técnica que potencia la planificación del gasto y su ejecución en el ejercicio, evitando los problemas administrativos. Las fases A y D en la tramitación presupuestaria no se aplican a los créditos de ejercicio en que se acuerdan. Yo estoy aprobando el expediente, estoy adjudicando incluso la subvención este año, pero no voy a reconocer la obligación hasta el año siguiente. Entonces, estas fases I y D no las aplico a los creditores de este año, sino volvíamos a tener los problemas de inejecución, de remanentes, etcétera, etcétera. Los trato de forma parecida a como estas I y D como si fueran un gasto plurianual. El régimen regulado en el 56 del decreto que desarrolla la ley de subvenciones, que ha sido reinterpretado por la circular 9/2013 de la IGAE, concluye que es aplicable a subvenciones que se inicien y se aprueban la convocatoria en este año X, año corriente, fase A, que se resuelva la concesión o se formalice convenio también en el año X, fase D, siempre que su ejecución presupuestaria se inicie a partir del año X+1. Este es un supuesto claro de tramitación anticipada. Y expedientes que, iniciados y aprobada convocatoria el año anterior o anteriores, fase A, se adjudica este año, fase D, y su ejecución presupuestaria, fase O, se inicia en este año corriente o en el año o años posteriores. Con lo cual, bueno, pues la circular 9/2013 tiene perfectamente resuelto este tema. Por cierto, tenía que haber comentado al principio que además de este PowerPoint, esto está redactado de forma, bueno, pues que la explicación es todavía más fundamentada y más detallada en el documento que también se ofrece. Bien, seguimos. No son de vamos a distinguir lo que es tramitación anticipada de gasto plurianual. Los expedientes de subvenciones cuya convocatoria y resolución de concesión o formación del correspondiente convenio, fases A y fase D, se realizan en el mismo ejercicio en que deba iniciarse su ejecución, aquí no cabe tramitación anticipada. Esto es un gasto plurianual, es decir, en el mismo año autorizamos, comprometemos e iniciamos la ejecución por una anualidad y luego dejo para años posteriores siguientes anualidades. Bueno, pues esto es un gasto de tramitación anticipada, perdón, esto es un gasto plurianual que no de tramitación anticipada, es decir, con las fases A, D y O, la O parcial de una anualidad, se ejecutan en el mismo año. Esto es lo que dice el artículo 174. Y además, claro, las otras anualidades pues son para el año 1, 2, 3, 4 posterior. En este caso, insisto, de comprender una anualidad, la primera que se imputa al presupuesto corriente porque se prevé su devengo, fase O, en el ejercicio, es decir, en el mismo año que se autoriza y compromete el gasto. Bien. Aplicación de los límites de los plurianuales a la subvención de tramitación anticipada. El fundamento de lo que acabo de comentar, que no lo tenemos en nuestra ley de haciendas locales, yo hago aquí un llamamiento para que se actualice nuestra ley de haciendas locales, que es del año 88. Nuestro texto refundido solamente refundió, ni actualizó la norma, ni coordinó nada. Y además nuestra ley del año 88 tiene su inspiración, bebe de la normativa presupuestaria de los años 70, con lo cual tenemos una ausencia total de preceptos claves y de actualización como es el que estamos viendo, el de 174, porque en el Estado, fijaros que a raíz de esta circular de la IGAE, pues se modificó el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, la Ley 47/2003, añadiendo un apartado 6 en el que se dice que para la tramitación anticipada se apliquen los mismos límites que los de plurianuales. Esto es evidente. A ver, tenemos un límite para gasto corriente, que es el crédito, tenemos límite para el plurianual, que son los del 174, no vamos a tener límite para
tramitación anticipada, por supuesto. ¿Y cuáles son? Pues el mismo que el de plurianuales por aplicación supletoria de la normativa estatal al amparo del 149.3 de la Constitución. El ámbito del artículo 174.2, que se refiere a las subvenciones, son la letra A, que se refiere a transferencias de capital, y la letra E, transferencias corrientes. Pero cuidado, que se viven de convenios con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Entonces, las transferencias de capital plurianuales que no sean nominativas, las puedo concertar con cualquier sujeto. Sin embargo, las transferencias corrientes plurianuales, insisto, no nominativas, las puedo concertar solo con entidades públicas y con entidades privadas sin ánimo de lucro. Bueno, pues para estos dos supuestos, transferencias corrientes y de capital, subvenciones, porque la normativa sigue manteniendo el concepto de transferencia, no habla de subvenciones, pero hay que entender, incluido en transferencia, las subvenciones. Pues para estas tenemos dos límites, que son el temporal, 4 años ejercicios posteriores, y el cuantitativo, que se refiere a aplicar estos porcentajes del 70, 60, 50 y 50% a cada uno de los años posteriores, 1, 2, 3 y 4, el crédito, aplicar estos porcentajes al crédito inicial de la bolsa de vinculación. Deducidas, esto lo veo con más detalle. Este porcentaje, ¿sobre qué se aplica? Porque es otro elemento esencial que tenemos que verificar, previsto tanto en el artículo 13 del decreto 424 como en los acuerdos de Consejo de Ministros de 2008 y 2018 para cualquier gasto plurianual. ¿Sobre qué cantidad aplico estos porcentajes? Bien, pues tenemos que partir del crédito inicial de la bolsa o nivel de vinculación al que corresponda la aplicación. Parece que hemos perdido la conexión. Vicente, Las bases de ejecución del presupuesto pueden ampliar a los créditos extraordinarios y a los suplementos, pero no al resto de modificaciones. Esta la bolsa, que sea la partida, tengo que restar las anualidades de los proyectos taxativos, que son los recogidos en las bases de ejecución del presupuesto, salvo que sea la última anualidad. Bien, pues sobre este importe es sobre el que aplico los mencionados porcentajes, que juegan como límites para los sucesivos expedientes. O sea, por ejemplo, si quiero aplicar un expediente a una bolsa, bueno, pues calculará este límite y la anualidad de ese expediente va restando de este límite de cara al siguiente expediente que, en su caso, aplique a la misma bolsa. Bien. Gastos plurianuales versus tramitación anticipada. Vicente, insisto, plurianuales. Sí, dime. estoy terminando, Sí. A ver si podemos dejar algo de espacio para preguntas. Vale. Bueno, pues vamos a ir rápido. Aquí añado la prohibición de las subvenciones nominativas en plurianuales, con las circulares de la intervención. La prohibición de tener prorrogadas las subvenciones nominativas con la prórroga presupuestaria, también con referencia a las medidas. Y añado otras medidas legales de deseable implantación a nivel nacional, medida que se ha implantado en la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la Ley 9/2007 de subvención de Galicia, que habilita a los ayuntamientos gallegos para gestionar prestaciones económicas de carácter asistencial sin tener que someterse al régimen general de las subvenciones. Entonces, claro, ¿por qué el Estado en las ayudas sujetas al sistema de seguridad social nos dice expresamente la ley de subvenciones que no están sujetas a la ley de subvenciones? Sin embargo, las ayudas sociales que damos comunidad autónoma y entidades locales, sí, bueno, pues no tiene mucho sentido y esto genera un trabajo enorme, si sería bien, porque, como bien sabemos todos, habría que publicar la convocatoria y luego grabar los cientos o miles de beneficiarios. Muy bien, pues con esto ya, y atendiendo a las instrucciones de don Antonio, coordinador, pues ya acabo la presentación. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Antonio. Muchas gracias, fundamentalmente, y sobre todo por el esfuerzo que has hecho participando de tan... vamos a ver si podemos dedicar unos minutos a las preguntas que queréis hacer y que puedan responder los ponentes. Sí. Un momento que le va a traer el micrófono.
Gracias. Buenos días. Se me ocurría preguntar a Mar que estamos hablando de que hay un régimen simplificado contable, hay un régimen simplificado de control. Si pensamos que no debiera haber también un sistema simplificado de concesión de subvenciones en el caso de los pequeños municipios, porque la realidad se impone y, como has apuntado, bueno, pues la ley 38/2003 estará un poco desfasada, puede no ser del todo aplicable en el caso de los pequeños municipios, en la medida en que, por ejemplo, el sistema general de concesiones de la concurrencia competitiva, cuando la realidad es que en estos pequeños municipios lo que cabe, pienso que va a ser siempre más del sistema de adjudicación directa, porque no es posible esa concurrencia competitiva. Creo que había previsto un estatuto de los pequeños municipios, un nuevo título en la ley de bases, pero no sé cómo está eso, si tenéis alguna información de cómo está ese nuevo título de la ley de bases, que parece que se iba a promover. No sé si podía tocar algo de esto. Empezando por el final, sé que está planteado, sé que está presentado en la mesa del Congreso, sé que se está estudiando por parte de los técnicos la elaboración del Estatuto Básico y se está tomando como referencia a los municipios de 5.000 habitantes, lo cual me parece importante porque a veces cuando hablamos de pequeños o medianos municipios, yo pensándolo para esta jornada, me resulta muy difícil establecer un límite. O sea, yo lo he establecido ahí en 5.000 porque hay un salto importante. Pero no sé, a veces estamos hablando de pequeños o medianos y hablamos de municipios de 20.000. Entonces, claro, los regímenes que se establecen nunca son muy adecuados o suficientemente eficaces para municipios pequeños. El estatuto básico en el que se está trabajando sí que establece un marco de 5.000 habitantes y no sé hasta dónde avanzará. Parece que sí, que esta vez se va a simplificar un poco y se va a racionalizar, pero no te puedo decir mucho porque tampoco conozco su contenido. En relación con la simplificación de la normativa en materia de subvenciones, yo no tanto, o sea, el problema de la concurrencia competitiva, que después de todo es el régimen ordinario, yo tampoco creo que sea la especial dificultad en la tramitación de subvenciones. Lo veo casi más en el plan estratégico, que me parece, sobre todo porque me parece un poco exagerado. O sea, hay veces que hay que hacer un trabajo porque es necesario, porque aunque seamos muy pequeñas, somos administraciones públicas. El plan estratégico me parece un poco excesivo y sí que tienen dificultades, pero ahí yo creo que más que simplificando hay que hacer una labor de apoyo y a lo mejor ahí somos las diputaciones las que tenemos que apoyar. Tienen dificultades a la hora de planificar, o sea, a la hora de publicar, perdón, en la base de datos nacional de subvenciones, por ejemplo. No lo que es el procedimiento de concurrencia en sí mismo, sino, por ejemplo, la publicación. A nosotros las dudas que nos transmiten a veces son incluso de competencia. Por eso digo que más que lo que es la justificación de los beneficiarios, que ahí no se generan grandes perjuicios económicos, las dificultades son en los temas jurídicos, a veces en las actividades que se subvencionan y para las cuales no tienen competencia y tenemos que pedir autorización a la comunidad autónoma, pero a veces no se hace. Bueno, otro tipo de anexos a lo que es realmente el procedimiento de concesión, donde yo veo mayor dificultad en la tramitación de subvenciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie quiere decir nada más. Bueno. Sí, yo tengo una pregunta para don Vicente sobre el tema del devengo en las subvenciones, cuando ha hablado de la tramitación anticipada o establecer una planificación presupuestaria. En el momento en el que ha comentado el tema de la incorporación de los remanentes de tesorería para gastos generales, entiendo que ahí no habría ineficacia o ineficiencia al ser remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y ser de incorporación obligatoria, sin ser necesario incluso llegar a la liquidación del presupuesto. Si tienes bien claro cuáles son los gastos que van asociados a los ingresos de la subvención. No sé si puedes explicar eso mejor. Sí, vale.
Vicente. Los remanentes de crédito. Sí, ¿se Vicente, me oye? No, hasta este momento no te hemos oído. Necesitamos que, Perdón. que empieces otra vez. Vale, vale. Bien, ¿Vale? perdón. Entonces yo comentaba, sí, efectivamente, empiezo. Comentaba que efectivamente los remanentes de crédito financiados con exceso de financiación, es decir, con el remanente de tesorería afectado, se pueden incorporar antes de la liquidación e incluso se pueden incorporar con presupuesto prorrogado, porque así nos lo dice el artículo 21 del Real Decreto 590. Y desde luego que si tenemos remanente de tesorería para gastos generales, pues también servirá para incorporar los remanentes de crédito. Bien, pero yo a lo que iba era que en la gestión del gasto deberíamos estar más atentos a cuándo se prevé reconocer la obligación. Pero en todo el gasto, subvenciones y contratos. Imagínate, pues, el ejemplo, en diciembre me vienen con la convocatoria de unas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. La convocatoria. Y claro, en los pliegos, en las bases, mejor dicho, dicen no, y tendrán que presentar la cuenta justificativa en junio. Y la subvención es pues pagable. Pues claro, ahí lo que yo no debo hacer es retener crédito en el año corriente, cuando me están proponiendo, cuando me pasan el expediente de aprobación de la convocatoria y autorización del gasto. Tendría que hacer la tramitación anticipada y una especie de gasto plurianual. El Estado, que es mucho más hábil que nosotros y tiene la sartén por el mango, ellos han modificado su normativa contable creando documentos de RCAID de tramitación anticipada, que son análogos a los nuestros de plurianuales, ¿no? Y entonces imputar ese gasto a ejercicios posteriores. Es lo que estaba comentando realmente. O sea, verificar que, o tener cuidado de que en subvenciones, y no solamente en subvenciones, sino en cualquier contrato de obra, suministro, servicios, que nos digan cuándo está previsto reconocer la obligación. También nos pasa con, es que en el capítulo 6, ¿por qué lo tenemos tan poco ejecutado? Y vamos a hablar de eficacia. Oiga, pues porque sabemos que si el expediente entra de una obra, entra en marzo, en contratación, hasta dentro de 3-4 meses no se adjudica, entonces ya estamos en el otoño-invierno, viene mal tiempo y no empezamos a ejecutar hasta diciembre-enero. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a los efectos del devengo. ¿Cuándo se prevén reconocer las obligaciones? Y aplicar estas técnicas de tramitación anticipada o gasto plurianual a nuestros distintos expedientes. Yo es el toque que quería dar para ver si podemos elevar el nivel de ejecución de presupuesto y reducir tanto expediente de incorporación de remanente. Yo no sé si he respondido a tu pregunta. No sé si se me ha oído. Creo que sí que está bien respondida. Sí. Sí, Vicente, vale. muchas gracias. Y no, terminamos dentro de un minuto. Llegamos a I-25, por tanto, cumpliendo las previsiones de acabar esta sesión. Quiero agradecer a todos vuestra asistencia. Quiero agradecer especialmente a los ponentes su trabajo. Y bueno, las preguntas me han evitado una pequeña intervención que iba a hacer yo al final, pero la verdad es que creo que todos hemos aprendido un poco en esta sesión.